Hay una vibración subterránea que acompaña cada aliento humano, un murmullo que apenas se percibe cuando todo parece en calma. Llamamos a ese temblor ansiedad, pero Søren Kierkegaard, con la lucidez de quien coloca un espejo frente al alma, lo bautizó angustia existencial. El vértigo que nace al comprender que somos libres en un universo sin barandillas ni instrucciones definitivas. No se trata de la crisis clínica que paraliza, sino de un temblor filosófico que brota cada vez que intuimos que nuestro próximo paso podría cambiar la trama entera de la historia personal. Visualízalo. Un recién nacido abre los ojos y encuentra ante sí un horizonte ilimitado. Esa infinitud, paradójicamente, oprime. La mente ansía senderos asfaltados. En cambio, la conciencia descubre un puente colgante tendido sobre la niebla. Entonces surge el mareo de la libertad, ese momento en que el suelo desaparece y el propio latido retumba como un tambor primitivo. Kierkegaard lo resumió en una frase que fulmina toda complacencia: la ansiedad es el mareo de la libertad. Allí donde podrías elegir cualquier dirección, tu responsabilidad pesa como plomo. Negarla, sin embargo, asfixia el alma. La cultura moderna ofrece analgésicos rápidos, consumo, entretenimiento, teorías motivacionales que prometen rutas seguras. Pero la alarma interior no se apaga con distracciones. Silenciarla es como pintar de blanco un semáforo en rojo. Tarde o temprano, el tráfico interior colisionará. Escucharla, en cambio, inaugura la aventura. Revela que la incomodidad no es enemiga, sino centinela que vigila la frontera entre la costumbre y la posibilidad. Cada punzada anuncia que hemos llegado a un umbral. Más allá está el territorio donde la costumbre muere y florece la autenticidad. En ese cruce, la mente se agita, revisa planes, inventa excusas, levanta murallas de explicaciones. Pero cuanto más se aferra al piso conocido, más resbaladizo se vuelve el terreno. Los relojes enmudecen, las promesas de ayer pierden lustre y las certezas comienzan a disolverse como tinta bajo la lluvia. Un susurro interior, más antiguo que cualquier mapa, invita a soltar el timón de las garantías y a mirar de frente la amplitud que se abre. ¿Para qué sirve, entonces, ese latido inquieto? Sirve para despertarnos. Sin la punzada de la angustia, el carácter permanecería en estado larvario, pues nada lo impulsaría a desplegar sus alas. La ansiedad se convierte en faro cuando comprendemos su mensaje. Eres libre, luego, decide. Solo al aceptar esa libertad, con su miedo incluido, podemos forjar un sentido propio, transformar la energía cruda del temor en impulso creativo y encender la chispa que convertirá la duda en posibilidad. Así, el latido inquieto deja de ser una sombra y se vuelve campana sagrada que llama al rito de la autocreación. No pide que lo callemos, sino que lo traduzcamos. Cada persona que se atreve a escuchar ese campaneo interno da el primer paso hacia la grandeza. Se reconoce autor de su historia y se compromete a escribirla, línea por línea, aún sin saber el desenlace. La punzada de la ansiedad no desaparece con meriendas de optimismo, exige una transformación alquímica. Kierkegaard propone un crisol interior donde la duda se funde y reaparece como pasión, una fuerza incandescente capaz de mover montañas invisibles. La pasión, en su vocabulario, no es euforia pasajera ni mero entusiasmo. Es compromiso absoluto con una verdad vivida, una idea que sintoniza con el núcleo de quien la abraza y lo impulsa a arriesgarlo todo. Así, la energía cruda del temor se refina hasta convertirse en combustible para la acción creativa. El proceso comienza con un salto de fe, pero no se trata de credulidad ciega, sino de un acto lúcido.
reconoces que ningún razonamiento podrá garantizarte el éxito definitivo, de modo que decides confiar en la autenticidad de tu propia experiencia. Es un salto que se da hacia adentro antes que hacia afuera. Quizá el mundo intente convencerte de escoger el camino más transitado, pero tu latido interior, ese que martilla cada vez que ignoras tu vocación, te recuerda que la verdadera pérdida no es el fracaso visible, sino el conformismo que atrofia la grandeza latente. Dar el salto significa aceptar que tu argumento final será tu propia vida, vivida con audacia o con evasión. Una vez encendida la llama, cada amanecer plantea su prueba. El viento gélido de la incertidumbre soplará y la sirena del confort, normas sociales, modas relucientes, aprobaciones, cantarán su canción anestésica. Aquí la pasión revela su segunda cara, coraje continuado. No basta un arrebato heroico, se requiere una lealtad diaria a la voz genuina. Esa fidelidad es lo que Kierkegaard denomina integridad existencial, alinear pensamiento, emoción y gesto con la verdad descubierta, aun cuando nadie aplauda ni comprenda. En esa disciplina cotidiana, la ansiedad cambia de textura. Deja de ser un aguijón paralizante para convertirse en vibración de alerta que mantiene despierta la imaginación. Sucede entonces un fenómeno sutil. La duda se convierte en maestra. Cada pregunta sin respuesta empuja a explorar territorios mentales que antes parecían vedados. Cada tropiezo obliga a perfeccionar el temple. Lejos de extinguirse, la incertidumbre se integra como aliada, afinando la sensibilidad y ampliando la visión. El fuego de la pasión no consume, ilumina, irradia un calor que otros perciben, amigos, desconocidos, incluso adversarios, y que a menudo despierta su propio coraje dormido. Así, lo que comenzó como temblor se vuelve onda expansiva. La persona apasionada contagia vitalidad. Su sola presencia testifica que es posible vivir según ese latido inquieto y no pese a él. Donde el conformista ve peligro, el apasionado detecta oportunidad. Donde el evasivo construye excusas, el valiente forja caminos. Y aunque nadie puede prometerle un desenlace sin cicatrices, él comprende que la verdadera seguridad nace de honrar la intensidad interior, no de blindarse contra la tempestad. En última instancia, transmutar la duda en pasión significa elegir el fuego sobre la quietud, la autenticidad sobre la apariencia, la creación sobre la complacencia, no porque sea fácil, sino porque es la única ruta que transforma la angustia en canto y convierte la existencia en obra irrepetible. Aceptemos la paradoja. La grandeza personal se forja allí donde más tememos mirar. No es un don concedido al azar ni un privilegio hereditario, sino la consecuencia de una relación valiente con el abismo interior. Ese abismo se manifiesta como ansiedad persistente, como la certeza incómoda de que nada, ni el éxito, ni las rutinas, ni los afectos, está garantizado. Y, sin embargo, Kierkegaard advierte que huir de esta verdad solo engendra existencias tibias, destinadas a repetirse en bucles de conformidad o evasión. En cambio, quien mira de frente la intemperie descubre un poder que no puede comprarse ni delegarse: el poder de significar su propia vida. El paso inicial consiste en repudiar las dos salidas fáciles que la modernidad nos ofrece. La primera es la conformidad, acogerse a un molde socialmente aprobado para silenciar la punzada de la angustia. Se trata de un contrato tácito. Renuncias a tu singularidad y recibes a cambio la anestesia de la aprobación colectiva. Pero el precio es alto, pues tarde o temprano la máscara se agrieta y deja filtrar un desasosiego más profundo que el miedo original. La segunda salida es la evasión permanente,
saturarse de estímulos, distracciones, logros superficiales o incluso espiritualidades de escaparate. Nada de esto elimina la ansiedad, simplemente la cubre con un barniz de inmediatez hasta que la inquietud regresa amplificada, reclamando su derecho a ser escuchada. Kierkegaard propone una ruta más exigente y luminosa: abrazar la angustia como maestra. Solo así la libertad, lejos de marearnos, se torna senda hacia la autenticidad. Cada vez que reconocemos la precariedad esencial de nuestras certezas, somos llamados a actuar con conciencia renovada. No existen garantías, pero existe la posibilidad de actuar de manera coherente con la pasión descubierta en la sección anterior, y es precisamente esa coherencia, no los resultados externos, la que engendra grandeza. Una persona es grande cuando sus pensamientos, emociones y acciones se alinean en un eje de integridad tan firme que ni la crítica ni el halago consiguen descentrarla. Esta grandeza no siempre ocupa titulares ni estadios, a menudo se cultiva en lo cotidiano, en la fidelidad silenciosa a una investigación científica, en la constancia de un maestro que enciende vocaciones, en el coraje de un padre que rompe cadenas transgeneracionales o en la mano anónima que sostiene a un desconocido en plena tormenta emocional. Tales gestos, aparentemente modestos, aligeran la carga del mundo y expanden el rango de lo posible para otros. Quien se relaciona sanamente con su propia ansiedad irradia una confianza atípica, no la seguridad arrogante de quien cree tener todas las respuestas, sino la serenidad dinámica de quien acepta vivir en preguntas y aún así avanzar. Así, la ansiedad se transmuta en brújula moral, indica dónde se esconde la próxima zona de crecimiento. Cada perturbación marca el lugar exacto donde el yo puede ampliarse y cada elección responsable talla un sendero antes inexistente. Entenderlo cambia la pregunta de ¿cómo elimino mi miedo? A ¿qué grandeza aguarda al otro lado de este miedo? De esa transfiguración surge una música singular, un timbre vital que inspira a quienes escuchan, porque recuerda que la plenitud no consiste en vivir sin abismos, sino en convertir el abismo en fuente de luz.